Caso real. La esclava que perdió la razón, 1867, Morelos, llamaba a otros niños por los hijos muertos. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México, relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras, basadas en hechos reales, y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. Caso real, la esclava que perdió la razón, 1867, Morelos, llamaba a otros niños por los hijos muertos. Capítulo 1. La nana devota. En el año de 1858, en una hacienda en las afueras de Cuautla, Morelos, una joven mujer de 19 años llamada Isabel Cortés, comenzó a trabajar como nana para la familia Mendoza. Era una posición de cierto privilegio entre los sirvientes. Las nanas de familias ricas eran consideradas más valiosas que las criadas ordinarias, confiadas con el cuidado de lo más precioso que una familia tenía: sus hijos. Isabel había llegado a la hacienda Mendoza con su propio bebé de 2 meses en brazos. Su esposo, un trabajador de campo llamado Tomás, había conseguido empleo en la hacienda, y la familia Mendoza, impresionada por la apariencia limpia y el comportamiento respetable de Isabel, le había ofrecido el puesto de nana para su primogénito, un niño de 6 meses llamado Eduardo. «Cuídale como si fuera tuyo», le había dicho doña Catalina Mendoza, la señora de la casa, cuando le entregó a su precioso hijo. «Eres responsable de su bienestar completo, su salud, su seguridad, su felicidad. Todo depende de ti». Isabel había aceptado la responsabilidad con seriedad. Entendía que su posición en la hacienda, la seguridad de su propia familia, dependía de qué tan bien cuidara a los niños Mendoza, y además, genuinamente amaba a los niños. Cuidar a Eduardo no se sentía como trabajo, sino como un privilegio. Durante los primeros años, Isabel lograba balancear sus responsabilidades bastante bien. Cuidaba a Eduardo durante el día, amamantándolo junto con su propio hijo, Felipe. Por las noches, cuando Eduardo estaba con sus padres, Isabel podía dedicar tiempo a su propia familia, Tomás y el pequeño Felipe, quien crecía fuerte y saludable. «Eres una buena madre», le decía Tomás con orgullo. «Felipe tiene suerte de tenerte». «Y Eduardo también», respondía Isabel con una sonrisa. «Los amo a ambos. Son mis niños». En 1860, Isabel dio a luz a su segundo hijo, una niña que nombraron Carmen. Para ese momento, doña Catalina había tenido otro bebé, una niña llamada Lucía. Isabel ahora cuidaba a 2 niños Mendoza, además de sus propios 2 hijos. El trabajo se volvía más demandante. Los niños Mendoza requerían atención constante. Eduardo, ahora un niño pequeño de 2 años, era activo y curioso, requiriendo supervisión continua. La bebé Lucía necesitaba ser alimentada, cambiada, mecida para dormir. Y todo esto mientras Isabel intentaba cuidar también a sus propios hijos. Pero Isabel era fuerte, dedicada. Se levantaba antes del amanecer y trabajaba hasta después del anochecer. Los niños Mendoza prosperaban bajo su cuidado, creciendo saludables y felices. Y aunque sus propios hijos recibían menos de su atención de la que hubiera querido, también parecían estar bien. «Eres una trabajadora incansable», la elogiaba doña Catalina. «No sé qué haríamos sin ti, Isabel. Eres más que una empleada».
Eres parte de nuestra familia. Isabel valoraba este elogio, aunque una parte pequeña de ella se preguntaba si realmente era cierto. Porque mientras los Mendoza la llamaban parte de la familia, ella vivía en el cuarto de servicio con su esposo e hijos, comía sobras de las comidas de la familia y trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer sin días libres. Pero no se quejaba. Esta era su vida y era mejor que muchas alternativas. Tenía techo, comida y un trabajo que le permitía estar cerca de sus propios hijos durante el día. En 1862, Isabel dio a luz a su tercer hijo, un niño que nombraron Miguel. Para este momento, doña Catalina había tenido su tercer hijo, Andrés. Isabel ahora cuidaba a 3 niños Mendoza y tenía 3 propios. El equilibrio comenzaba a inclinarse peligrosamente. Con 6 niños bajo su responsabilidad, Isabel apenas dormía. Los niños Mendoza siempre tenían prioridad, por supuesto. Eran ellos quienes determinaban su horario, sus tareas, su energía. Sus propios hijos tenían que conformarse con lo que quedaba. Felipe, ahora de 4 años, comenzaba a notar la diferencia. «Mamá», preguntaba, «¿por qué Eduardo consigue el mejor juguete? ¿Por qué Lucía come primero?» «Porque son los niños de la familia», explicaba Isabel pacientemente. «Tú eres mi hijo y te amo mucho, pero ellos son los niños del patrón. Esa es la forma en que funciona el mundo, mi amor». Felipe no parecía satisfecho con esta respuesta, pero era demasiado joven para argumentar más. Simplemente observaba con ojos que comenzaban a comprender la injusticia básica de su situación. En 1864, la vida de Isabel se complicó aún más cuando doña Catalina dio a luz a gemelas, Sofía y Ana. Isabel ahora cuidaba a 5 niños Mendoza. Sus propios 3 hijos, Felipe de 6 años, Carmen de 4 y Miguel de 2, recibían cada vez menos de su atención. Fue entonces cuando Felipe se enfermó por primera vez. Era febrero de 1864, un mes particularmente frío. Felipe había estado jugando afuera con otros niños de trabajadores y había vuelto empapado por la lluvia. Isabel lo había notado brevemente, le había dicho que se cambiara de ropa, pero entonces la bebé Ana había comenzado a llorar y Eduardo había tenido una caída que requería atención inmediata. Para cuando Isabel pudo verificar a Felipe esa noche, el niño estaba temblando con fiebre. «Tomás», llamó Isabel con urgencia, «Felipe está muy caliente, necesita un médico». «¿Un médico?», respondió Tomás con preocupación. «Isabel, no tenemos dinero para un médico, y los patrones no pagarán por el médico para un hijo de trabajador». «Pero está tan enfermo», insistió Isabel. «Su fiebre es muy alta». «Usa los remedios que conoces», sugirió Tomás. «Agua fría para bajar la fiebre. Té de hierbas. Ha funcionado antes». Isabel hizo todo lo que pudo esa noche. Pero temprano a la mañana siguiente tuvo que dejar a Felipe con Tomás porque doña Catalina la necesitaba. Las gemelas estaban irritables. Eduardo tenía una lección de música que requería supervisión y Lucía necesitaba ser preparada para una visita de familia. «Cuida a Felipe», le dijo Isabel a Tomás con urgencia. «Manténlo caliente, dale té, regresaré cuando pueda». Pero no pudo regresar hasta tarde esa noche. Y cuando finalmente lo hizo, encontró a Felipe aún con fiebre, ahora delirando, llamando por su madre, que había estado ausente todo el día. «Mamá», susurraba con voz débil, «¿dónde estabas? Te necesitaba». «Estoy aquí ahora, mi amor», respondió Isabel, lágrimas corriendo por su rostro mientras sostenía a su hijo ardiente. «Estoy aquí». Felipe sobrevivió esa enfermedad, pero algo había cambiado. El niño que había sido robusto y saludable ahora parecía frágil, como si la enfermedad hubiera tomado algo de él que nunca regresaría completamente. Y ese fue solo el principio de las tragedias que vendrían. Capítulo 2.
el primero en caer. La enfermedad de Felipe en 1864 había sido una advertencia, una señal de que el equilibrio que Isabel intentaba mantener entre sus responsabilidades con los niños Mendoza y sus propios hijos era insostenible. Pero Isabel no podía simplemente reducir su trabajo, no sin perder su posición y con ella la seguridad económica de su familia. Durante los meses siguientes, Felipe se recuperó lentamente, pero nunca volvió a ser el niño fuerte que había sido. Se cansaba fácilmente, se enfermaba con frecuencia y parecía más pequeño que otros niños de su edad. «Necesita más comida», le decía Tomás a Isabel con preocupación. «Está demasiado delgado». «Le doy toda la comida que puedo», respondía Isabel con frustración. «Pero la mejor comida va a los niños Mendoza. A nosotros nos dan lo que sobra, y a veces no es suficiente». Era una de las realidades crueles de su situación. Los niños Mendoza comían carne fresca, frutas, verduras de la mejor calidad. Los hijos de Isabel comían tortillas, frijoles y ocasionalmente un poco de carne que era demasiado vieja para servir a la familia principal. En agosto de 1865, cuando Felipe tenía 7 años, se enfermó de nuevo. Esta vez era algo más serio que un resfriado. Tenía fiebre alta, tos que sonaba como si sus pulmones estuvieran llenos de líquido y problemas para respirar. «Es pulmonía», dijo Tomás, reconociendo los síntomas. Su propia madre había muerto de la misma enfermedad años atrás. «Isabel, necesita un médico. Esta vez es serio». Isabel sabía que Tomás tenía razón. Fue a doña Catalina y rogó por ayuda. «Señora», dijo Isabel arrodillándose ante su patrona, «mi hijo Felipe está muy enfermo, tiene pulmonía. Por favor, ¿podría llamar al doctor Ramírez? Por favor, señora, es mi hijo mayor». Doña Catalina miró a Isabel con una mezcla de simpatía y molestia. «Isabel, entiendo tu preocupación como madre, pero el doctor Ramírez cobra 50 pesos por visita. Es mucho dinero para gastar en el hijo de un trabajador. No pueden usar remedios caseros». «Ya lo intentamos, señora», insistió Isabel, lágrimas corriendo por su rostro. «Pero está empeorando. Por favor, le pagaré de alguna manera, trabajaré más horas, lo que sea necesario». «Isabel, ya trabajas todo el día», respondió doña Catalina con impaciencia. «No puedes trabajar más. Y honestamente, no podemos justificar gastar 50 pesos en tu hijo cuando tenemos nuestros propios gastos. Lo siento, pero la respuesta es no». Isabel regresó a su cuarto destrozada. Esa noche sostuvo a Felipe mientras el niño luchaba por respirar, cada aliento un esfuerzo visible. «Mamá», susurraba Felipe entre toses, «¿por qué Eduardo tiene el doctor cuando está enfermo, pero yo no?» Isabel no tenía respuesta. ¿Cómo explicarle a un niño de 7 años que su vida valía menos a los ojos del mundo simplemente porque había nacido en la pobreza? «Porque la vida no es justa, mi amor», dijo finalmente, su voz quebrándose. «Pero te amo tanto. Eres mi primer hijo, mi niño precioso, y haría cualquier cosa por ti si pudiera». «Lo sé, mamá», respondió Felipe, su mano pequeña y caliente agarrándola de ella. «No es tu culpa». Felipe murió 3 días después, en la madrugada del 23 de agosto de 1865. Isabel estaba con él, sosteniéndolo, cuando su respiración finalmente se detuvo. Tomás estaba parado detrás de ella, sollozando silenciosamente. Carmen y Miguel, despertados por el llanto de sus padres, observaban desde sus camas con ojos grandes y asustados. «No», susurraba Isabel una y otra vez, meciendo el cuerpo sin vida de su hijo. «No, no, no, mi bebé, mi primer bebé. No puede ser». El funeral fue simple. Felipe fue enterrado en el pequeño cementerio en el borde de la propiedad, donde los trabajadores enterraban a sus muertos.
No hubo sacerdote, no hubo misa apropiada, solo una cruz de madera simple con su nombre tallado por Tomás. Isabel pidió un día libre para el funeral. Doña Catalina le dio medio día, recordándole que los niños Mendoza la necesitaban por la tarde. «Entiendo que estás de luto», dijo doña Catalina con lo que pretendía ser compasión, pero sonaba a impaciencia. «Pero la vida continúa. Los niños aún necesitan cuidado. Puedes llorar por las noches, pero durante el día debes hacer tu trabajo». Así que Isabel enterró a su hijo por la mañana, y por la tarde estaba de vuelta cuidando a los 5 niños Mendoza, todos vivos y saludables, todos recibiendo el cuidado médico, la nutrición y la atención que su propio hijo nunca había tenido. Algo se rompió en Isabel ese día, no de manera obvia, no de forma que otros pudieran ver inmediatamente. Pero por dentro una grieta se había formado en su mente, una división entre la madre que había perdido a su hijo y la nana que debía continuar cuidando a los hijos de otros como si nada hubiera cambiado. Durante las semanas siguientes, Isabel hizo su trabajo mecánicamente. Alimentaba a los niños Mendoza, los vestía, jugaba con ellos, los ponía a dormir. Pero cuando miraba a Eduardo, quien tenía casi la misma edad que Felipe habría tenido, algo dentro de ella dolía de una manera que apenas podía soportar. «¿Por qué él vive y mi hijo está muerto?», pensaba mientras cepillaba el cabello de Eduardo. No era culpa del niño, por supuesto. Eduardo era inocente, pero la injusticia de todo era casi insoportable. Por las noches, Isabel lloraba en silencio, su rostro enterrado en el hombro de Tomás. «Lo vi morir», susurraba. «Vi a mi bebé morir porque no pudimos pagar un médico, mientras yo pasaba mis días cuidando a niños que tienen todo. ¿Cómo es eso justo, Tomás? ¿Cómo?» «No es justo», respondía Tomás, su propia voz quebrada por el dolor. «Pero es el mundo en que vivimos. No hay nada que podamos hacer para cambiarlo». «Debería haber estado con él más», decía Isabel. «Debería haber insistido en el médico. Debería haber...» «No», interrumpía Tomás firmemente. «No te culpes. Hiciste todo lo que pudiste. Los que tienen la culpa son ellos», señalaba hacia la casa principal. «Los que tienen dinero para médicos, pero se niegan a ayudar. Los que valoran a sus propios hijos pero consideran a los nuestros como prescindibles». Tomás tenía razón, pero eso no hacía que el dolor fuera menos intenso. Y lo peor de todo era que Isabel tenía que continuar cuidando a los niños Mendoza, como si su corazón no estuviera roto, como si no estuviera muriendo por dentro cada vez que los veía sanos y felices, mientras su propio hijo yacía frío en la tierra. Pero la tragedia de Felipe no sería la última. De hecho, era solo el principio de un dolor que eventualmente destrozaría completamente la mente de Isabel. Capítulo 3. La caída en espiral. Después de la muerte de Felipe, Isabel intentó enfocarse más en sus 2 hijos sobrevivientes, Carmen, ahora de 5 años, y Miguel de 3. Pero las demandas de cuidar a 5 niños Mendoza no dejaban mucho tiempo o energía para sus propios hijos. Carmen, quien había sido una niña alegre y conversadora, se volvió callada después de la muerte de su hermano. Había adorado a Felipe, había jugado con él todos los días. Su ausencia dejó un vacío en su vida que Isabel no tenía tiempo de llenar. «Mamá», preguntaba Carmen a veces, «¿Felipe está con los ángeles ahora?» «Sí, mi amor», respondía Isabel, aunque no estaba segura de creer en ángeles o en un cielo donde su hijo pudiera estar feliz mientras ella sufría aquí. «Está descansando». «¿Por qué no pudimos salvarlo?», preguntaba Carmen con la lógica simple de un niño. «Eduardo fue al doctor cuando tuvo fiebre. ¿Por qué Felipe no pudo ir?».
Isabel no tenía respuesta que pudiera dar a una niña de 5 años. ¿Cómo explicar que la vida de su hermano había valido menos simplemente por las circunstancias de su nacimiento? En 1866, un año después de la muerte de Felipe, Carmen comenzó a enfermarse también. Al principio eran enfermedades menores, resfriados, fiebres leves, problemas estomacales, pero con el tiempo parecía estar enferma más a menudo que sana. «Está desnutrida», le dijo una de las otras sirvientas a Isabel con preocupación. «Necesita comer más, necesita comida mejor». «Lo sé», respondió Isabel con frustración, «pero ¿qué puedo hacer? La comida que nos dan no es suficiente y no puedo robar de la cocina principal sin arriesgar mi posición». El dilema era imposible. Si Isabel alimentaba mejor a sus hijos, arriesgaba su trabajo y con él la única fuente de ingreso de la familia. Pero si no los alimentaba mejor, continuarían debilitándose. Intentó pedir mejores raciones. «Señora», le dijo a doña Catalina, «mis hijos no están creciendo bien. ¿Sería posible que recibieran un poco más de comida? No mucho, solo un poco más de carne, tal vez algunas verduras frescas». «Isabel», respondió doña Catalina con impaciencia, «ya les damos comida. No podemos estar alimentando extra a cada familia de trabajador. Tenemos gastos considerables. Si necesitan más comida, tu esposo puede trabajar horas extra». Tomás ya trabajaba desde el amanecer hasta después del anochecer en los campos. No había horas extra disponibles. Pero doña Catalina no estaba interesada en estos detalles. En marzo de 1867, Carmen desarrolló una fiebre que no bajaba. Isabel reconoció los síntomas inmediatamente. Eran los mismos que Felipe había tenido. Pulmonía. «No otra vez», susurró Isabel con horror. «Por favor, Dios, no otra vez». Esta vez no molestó en pedirle un médico a doña Catalina. Ya sabía cuál sería la respuesta. En cambio, hizo todo lo que pudo con los remedios limitados a su disposición. Agua fría para bajar la fiebre, tés de hierbas, envolver a Carmen en mantas para mantenerla caliente. Pero no era suficiente. La enfermedad era demasiado avanzada, demasiado agresiva. Y Carmen ya estaba debilitada por meses de desnutrición y cuidado inadecuado. «Mamá», susurraba Carmen con voz débil, «no quiero morir como Felipe. Tengo miedo». «No vas a morir», mentía Isabel, aunque sabía en su corazón que probablemente su hija no sobreviviría. «Eres fuerte. Vas a estar bien». «¿Te quedarás conmigo?», preguntaba Carmen. «Por supuesto», respondía Isabel, tomando la mano de su hija. Pero no pudo quedarse. A media mañana, doña Catalina envió a buscarla. Las gemelas estaban irritables. Lucía necesitaba ser preparada para una lección. Eduardo había tenido una pesadilla y solo Isabel podía calmarlo. «No puedo ir», le dijo Isabel al mensajero. «Mi hija está muy enferma. Necesito quedarme con ella». «La señora insiste», respondió el mensajero. «Dice que tienes responsabilidades. Dice que tu esposo puede cuidar a tu hija». Isabel miró a Tomás con desesperación. Tomás asintió. «Yo me quedaré con ella», dijo. «Ve, no tenemos elección». Así que Isabel fue, dejando a su hija moribunda para cuidar a los hijos de otra mujer, y cuando regresó esa tarde, Carmen había muerto en los brazos de Tomás, llamando por su madre que no había estado allí. «Preguntó por ti hasta el final», le dijo Tomás a Isabel con voz hueca. «Siguió diciendo, quiero a mamá, pero tú no estabas aquí». Isabel se derrumbó junto al cuerpo de su hija, sollozando con una intensidad que la asustaba a ella misma. «Mi bebé», gritaba, «mi niña hermosa, lo siento tanto». 2 hijos muertos en menos de 2 años, y todavía tenía que levantarse cada mañana y cuidar a los niños Mendoza como si su mundo no se hubiera desmoronado completamente. El funeral de Carmen fue tan simple como el de Felipe.
Otra cruz de madera en el pequeño cementerio, otra tumba sin lápida apropiada. Y esta vez, doña Catalina no le dio ni siquiera mediodía libre. «Los niños te necesitan hoy», dijo simplemente. «Puedes hacer tu luto por las noches». Así que Isabel enterró a su hija por la mañana temprano y para las 8 estaba de vuelta en la casa principal, vistiendo a las gemelas, preparando el desayuno de Eduardo, meciendo a la bebé Lucía. Y mientras hacía todo esto, algo más en su mente se rompía. La grieta que había comenzado con la muerte de Felipe ahora se profundizaba, creando una división que eventualmente separaría a Isabel de la realidad misma. Esa noche, cuando estaba poniendo a dormir a Sofía, una de las gemelas, Isabel la llamó por el nombre equivocado. «Duerme bien, Carmen», susurró, acariciando el cabello de Sofía. «No soy Carmen», respondió Sofía con confusión. «Soy Sofía». Isabel parpadeó, regresando a la realidad. «Por supuesto, lo siento, estoy cansada. Duerme bien, Sofía». Pero fue solo el primero de muchos deslices que vendrían. Capítulo 4. La confusión creciente. Con 2 de sus 3 hijos muertos, Isabel se aferraba desesperadamente a Miguel, su único hijo sobreviviente. Miguel tenía ahora 5 años, un niño pequeño y delgado con ojos grandes que parecían entender más de lo que un niño de su edad debería. «Mamá», le preguntaba Miguel a veces, «¿voy a morir como Felipe y Carmen?» «No», respondía Isabel con vehemencia, abrazando a su hijo. «No te dejaré morir, te protegeré, lo prometo». Pero era una promesa que no podía mantener, porque las mismas condiciones que habían matado a Felipe y Carmen todavía existían: desnutrición, falta de atención médica, la necesidad de Isabel de pasar todo su tiempo y energía cuidando a los niños Mendoza en lugar de a su propio hijo. Durante los meses después de la muerte de Carmen, Isabel comenzó a actuar de maneras cada vez más extrañas. Los otros sirvientes lo notaban y susurraban entre ellos con preocupación. «La vi hablando con la tumba de Carmen ayer», dijo una sirvienta, hablando como si Carmen pudiera responder. «Está de luto», respondió otra. «Es natural». «Pero está empeorando», insistió la primera. «Ayer la vi mirando a Eduardo y lo llamó Felipe, y cuando él corrigió, ella pareció confundida, como si no supiera quién era él». Estos episodios se volvían más frecuentes. Isabel comenzaba a confundir a los niños Mendoza con sus propios hijos muertos. Llamaba a Eduardo Felipe, llamaba a las gemelas Carmen, y cuando se daba cuenta de su error, parecía desorientada, como si no pudiera entender cómo había confundido a los niños. «Isabel», le dijo doña Catalina con preocupación, después de uno de estos incidentes, «¿estás bien? Has estado actuando de manera extraña últimamente». «Estoy bien, señora», respondió Isabel rápidamente. «Solo cansada. No volverá a pasar». Pero sí volvió a pasar. Y comenzó a empeorar cuando Miguel también comenzó a enfermarse. Era octubre de 1867, apenas 7 meses después de la muerte de Carmen. Miguel había desarrollado una tos persistente que no mejoraba. Isabel, aterrorizada de perder a su último hijo, intentaba hacer todo lo posible por él, pero no era suficiente. «Necesita un médico», le dijo Tomás a Isabel con urgencia. «No podemos perder a otro hijo. No puedo soportar perder a otro». «Lo sé», respondió Isabel, su voz hueca. «Pero ya sabes que no nos darán un médico. Ya lo intenté 2 veces. No lo intentaré de nuevo solo para ser rechazada otra vez». «Entonces tenemos que hacer algo más», insistió Tomás. «Podemos vender algo. Mis herramientas, tu ropa, lo que sea». Vendieron todo lo que tenían de valor, pero solo reunieron 15 pesos. El doctor Ramírez cobraba 50 por visita. Intentaron negociar con él, rogándole que aceptara lo que tenían y confiara en ellos para el resto. Él se negó. «Lo siento»,
dijo el doctor Ramírez sin verdadera compasión. Tengo una política, pago completo por adelantado. Demasiados trabajadores me han prometido pagar el resto y nunca lo hicieron. Así que Miguel no recibió atención médica, y su condición empeoraba cada día. Durante este tiempo, la confusión de Isabel entre los niños Mendoza y sus propios hijos se intensificó dramáticamente. Comenzó a llamar a Eduardo Felipe consistentemente, insistiendo que él era su hijo. «Isabel», le decía Eduardo con confusión, «no soy Felipe, soy Eduardo. Tu hijo fue Felipe. Él murió». «No digas eso», respondía Isabel con urgencia. «Estás aquí. Puedo verte. Eres Felipe, mi primer bebé». Eduardo, asustado por el comportamiento de su nana, comenzó a evitarla. Se quejó con su madre. «Mamá», le dijo a doña Catalina, «Isabel sigue llamándome por el nombre de su hijo muerto. Me asusta». Doña Catalina confrontó a Isabel. «¿Es cierto que has estado llamando a Eduardo por el nombre de tu hijo muerto?» Isabel parpadeó confundida. «Yo no me acuerdo. Tal vez lo hice sin darme cuenta. Los extraño tanto, señora, a mis bebés. Los extraño tanto». «Entiendo tu dolor», dijo doña Catalina, aunque su tono sugería más impaciencia que compasión. «Pero no puedes confundir a mis hijos con los tuyos. Es inapropiado y los está asustando. Controla tu comportamiento o tendré que reemplazarte». La amenaza era clara. Si Isabel perdía su posición como nana, toda la familia perdería su único ingreso. No tenían ahorros, no tenían otros recursos. Tomás ganaba apenas lo suficiente para complementar el ingreso de Isabel, no para mantener a la familia solo. «Lo siento, señora», dijo Isabel rápidamente, «no volverá a pasar, lo prometo». Pero era una promesa que no podía mantener. Su mente estaba fragmentándose, la línea entre realidad y deseo desesperado volviéndose cada vez más borrosa. Una semana después Miguel murió. Fue rápido al final. Su tos empeoró hasta que apenas podía respirar, y entonces simplemente dejó de luchar. Murió en los brazos de Isabel, sus últimas palabras un susurro apenas audible. «Mamá, duele». «Lo sé, mi amor», sollozó Isabel. «Lo sé, pero pronto ya no dolerá. Pronto estarás con Felipe y Carmen. Cuídense unos a otros hasta que mamá pueda unirse a ustedes». Miguel fue el tercero y último de los hijos de Isabel en morir. Tenía solo 5 años. Fue enterrado junto a sus hermanos en el pequeño cementerio de trabajadores, otra cruz de madera simple marcando su tumba, y con su muerte la frágil cordura de Isabel finalmente se rompió completamente. Capítulo 5. La locura completa. Después de la muerte de Miguel, algo fundamental se rompió en la mente de Isabel. Ya no era solo confusión ocasional o deslices momentáneos, era una completa ruptura con la realidad. Isabel comenzó a insistir que sus hijos no habían muerto en absoluto. Estaban allí, en la casa, viviendo como siempre lo habían hecho, solo que ahora tenían nombres diferentes y se veían un poco diferentes, pero eran sus hijos. Estaba segura de ello. «Felipe», llamaba Isabel a Eduardo cada mañana, hora de levantarse. «No soy Felipe», respondía Eduardo con creciente frustración. «Soy Eduardo. Felipe está muerto». «No digas eso», respondía Isabel con una sonrisa extrañamente serena. «Estás aquí, puedo verte. Eres mi Felipe». La forma en que funcionaba la mente de Isabel era compleja y perturbadora. No era simplemente que estuviera confundida sobre las identidades. Era que su mente había creado una narrativa elaborada para explicar las inconsistencias que incluso ella podía percibir. «Felipe ha crecido tanto», le decía Isabel a los otros sirvientes con orgullo maternal genuino. «Y ha cambiado su apariencia un poco, pero todavía puedo ver a mi bebé en sus ojos. Una madre siempre reconoce a su hijo, sin importar cómo cambien.
cuando le señalaban que Eduardo era claramente un niño diferente, que era más alto que Felipe había sido, que tenía el cabello de un color diferente, que venía de una familia diferente, Isabel tenía explicaciones para todo. Los niños cambian cuando crecen, decía con certeza absoluta, y a veces cambian más de lo esperado, pero él es Felipe, lo sé en mi corazón. El corazón de una madre nunca se equivoca. Con las gemelas era aún más confuso. Isabel las llamaba Carmen indiscriminadamente, a veces a Sofía, a veces a Ana, como si no pudiera distinguir entre ellas o entre ellas y su hija muerta. O tal vez, en la lógica retorcida de su mente fracturada, pensaba que Carmen había sido dividida de alguna manera, duplicada, existiendo en dos cuerpos a la vez. «Carmen, ven aquí», decía, extendiendo los brazos hacia una de las gemelas. «No soy Carmen», gritaba la niña, corriendo hacia su madre. «Mamá, Isabel está siendo rara otra vez». «Claro que eres Carmen», insistía Isabel con una sonrisa paciente. «¿Por qué dices que no eres? Es un juego. Mamá no está de humor para juegos ahora, cariño». Y cuando Isabel cuidaba a Andrés o a Lucía, a veces los llamaba Miguel, insistiendo que su hijo menor estaba vivo y bien, solo un poco cambiado. Había desarrollado una teoría en su mente fragmentada de que sus hijos habían sido transformados de alguna manera, que sus esencias permanecían, pero sus cuerpos habían sido alterados. «Es como en las historias de hadas», explicaba a quien quisiera escuchar, «donde los niños son transformados por magia. Mis bebés fueron transformados, pero todavía están aquí. Solo tengo que cuidarlos hasta que la transformación se revierta y vuelvan a ser ellos mismos de nuevo». Doña Catalina estaba cada vez más alarmada, no solo por el bienestar de sus propios hijos, quienes estaban genuinamente asustados del comportamiento de Isabel, sino también por lo que esto decía sobre la estabilidad de todos los sirvientes en su hacienda. «Si Isabel pudo volverse loca tan rápidamente», le dijo a su esposo don Rafael, «¿qué impide que otros hagan lo mismo? Estamos seguros en nuestra propia casa con estos trabajadores inestables». «Isabel no se volvió loca rápidamente», respondió don Rafael pensativamente. «Se volvió loca gradualmente, durante años de dolor acumulado, y fue nuestro fracaso en ayudar a sus hijos lo que contribuyó a ese dolor. Tal vez, si hubiéramos sido más generosos». «No empieces con eso», interrumpió doña Catalina bruscamente. «No podemos ser responsables por cada tragedia que sucede a nuestros trabajadores. Si empezamos a pagar médicos para todos ellos, nos arruinaremos. Y entonces, ¿quién se beneficiará? Nadie». Pero don Rafael no estaba tan seguro. Por primera vez, comenzaba a cuestionar el sistema que había aceptado sin pensar durante toda su vida. ¿Era realmente sostenible, moral, permitir que los hijos de trabajadores murieran por falta de atención médica mientras los propios hijos prosperaban con todo cuidado imaginable? Pero estos pensamientos incómodos eran fáciles de suprimir cuando uno tenía responsabilidades inmediatas. Y la responsabilidad inmediata era decidir qué hacer con Isabel. «Isabel», le dijo firmemente, «necesitas dejar de hacer esto. Estás asustando a mis hijos. Tus hijos murieron. Es trágico, pero es la verdad. Eduardo no es Felipe. Las gemelas no son Carmen. Necesitas aceptar la realidad». «Pero están aquí», insistía Isabel, su voz llena de convicción genuina. «Mis bebés están aquí. Sé que se ven un poco diferentes, pero los reconozco. Una madre siempre reconoce a sus propios hijos». «Isabel, eso es locura», respondió doña Catalina con creciente alarma. «Estás delirando. Creo que necesitas ayuda». Pero la ayuda disponible para una sirvienta que estaba perdiendo la razón era limitada y brutal. No había tratamiento compasivo para enfermedades mentales, especialmente no para trabajadores pobres. La única opción era aislarla,
mantenerla lejos de los niños que estaba asustando. «No puedo permitir que continúes cuidando a mis hijos en este estado», decidió doña Catalina. «Eres claramente no apta. Te daré otras tareas. Trabajarás en la cocina, en la lavandería, pero no tendrás más contacto directo con los niños». Para Isabel, ser separada de los niños Mendoza era como perder a sus hijos por cuarta, quinta, sexta vez, porque en su mente fragmentada, esos niños eran sus hijos, y ahora le estaban siendo quitados de nuevo. «¡No!», gritó Isabel cuando los guardias vinieron a escoltarla lejos de la habitación de los niños. «¡Mis bebés! ¡No me los quiten otra vez! Ya me los quitaron 3 veces, no otra vez». Intentó resistir, luchando contra los guardias, gritando los nombres de sus hijos muertos. Fue una escena que aterrorizó a los niños Mendoza, que observaban con ojos grandes, mientras su antigua nana era arrastrada lejos, gritando y llorando. Después de eso, Isabel fue confinada a un pequeño cuarto en el área de servicio, permitida solo para realizar tareas que no requerían contacto con la familia principal. Lavaba ropa, pelaba papas en la cocina, limpiaba pisos. Pero durante todo este tiempo seguía insistiendo que sus hijos estaban vivos, en algún lugar de la casa, solo que ya no podía verlos. «Están aquí», le decía a cualquiera que escuchara. «Mis bebés siguen aquí. Felipe, Carmen, Miguel. Los oigo jugando en el patio, los escucho reír en los dormitorios, pero cuando voy a buscarlos, ya no están. Es como si pudieran esconderse de mí, como si no quisieran que los encontrara». Los otros sirvientes la miraban con una mezcla de lástima y incomodidad. «La pobre mujer ha perdido la razón», susurraban. «El dolor de perder a todos sus hijos la ha destrozado completamente». Tomás intentaba hablar con su esposa, intentaba traerla de vuelta a la realidad. «Isabel», le decía suavemente, sosteniendo sus manos, «nuestros hijos se fueron. Felipe, Carmen, Miguel, todos murieron. Están enterrados en el cementerio. Tenemos que aceptarlo y seguir adelante». «No», respondía Isabel apartándose, «no están muertos, están aquí. Los veo a veces cuando nadie más está mirando. Se esconden cuando otros vienen, pero yo sé que están aquí. Mis bebés no me dejarían, no podrían dejarme». «Isabel, por favor», rogaba Tomás, lágrimas corriendo por su rostro. «Ya los perdí a ellos. No puedo perderte a ti también. Por favor, regresa a mí. Regresa a la realidad». Pero Isabel no podía regresar. Su mente había creado una realidad alternativa donde sus hijos todavía vivían, donde el dolor de sus muertes no tenía que ser enfrentado. Y en esta realidad alternativa, podía seguir siendo madre, podía seguir teniendo un propósito, podía seguir sintiendo que su vida tenía significado. Durante los meses siguientes, el comportamiento de Isabel se volvió más errático. A veces estaba relativamente lúcida, capaz de hacer su trabajo y interactuar normalmente. Pero otras veces, especialmente por las noches, vagaba por la propiedad buscando a sus hijos. «Felipe», gritaba en la oscuridad. «Carmen, Miguel, ¿dónde están? Mamá está aquí. No tienen que esconderse». Los guardias de la hacienda la encontraban vagando y la llevaban de vuelta a su cuarto. Comenzaron a cerrar su puerta con llave por las noches para evitar que deambulara. Doña Catalina consideró despedir a Isabel y a Tomás completamente. «No podemos tener una loca viviendo en la propiedad», le dijo a su esposo, don Rafael. «Es perturbador para los niños y para los otros sirvientes». «¿Pero qué pasará con ellos si los despedimos?», preguntó don Rafael, quien tenía un poco más de compasión que su esposa. «No tienen familia, no tienen ahorros. Isabel claramente no puede cuidar de sí misma, y Tomás es un buen trabajador. Sería cruel echarlos a la calle». «Entonces manténlos, pero manténla aislada», decidió doña Catalina. «Lejos de mis hijos, lejos de cualquiera a quien pueda asustar con su locura». Así que Isabel fue esencialmente aprisionada.
Pasaba sus días en un pequeño cuarto, realizando tareas simples que podían ser llevadas a ella. Lavaba ropa en una tina en su cuarto, pelaba verduras que le traían, remendaba ropa, pero nunca era permitida interactuar con la familia principal, nunca permitida moverse libremente por la propiedad. Y durante todo este tiempo continuaba insistiendo que sus hijos estaban vivos, pero simplemente no podía verlos. Mis hijos siguen aquí, repetía como un mantra, pero no me ven. Se han vuelto invisibles para mí, o yo me he vuelto invisible para ellos, pero están aquí. Los siento, los escucho. Mis bebés no me dejarían, no podrían. Era una locura nacida del dolor más profundo imaginable, del trauma de perder a 3 hijos mientras cuidaba a los hijos de otros, de la culpa de no haber estado allí cuando murieron, de la necesidad desesperada de creer que de alguna manera sus bebés todavía existían en algún lugar. Y en esta locura, Isabel viviría los últimos años de su vida. Capítulo 6. Los años finales. Isabel Cortés pasó los últimos 4 años de su vida en un estado de aislamiento casi completo. Confinada a su pequeño cuarto, realizando tareas simples, sostenida viva solo por la dedicación de Tomás, quien se negaba a abandonar a la mujer que había sido su esposa, incluso cuando ella ya no parecía reconocerlo completamente. Isabel le decía a Tomás cada noche cuando venía a verla después de su trabajo en los campos: «Soy yo, Tomás, tu esposo. ¿Me recuerdas?». A veces ella lo reconocía. «Tomás», decía con una sonrisa débil. «Sí, mi esposo. ¿Has visto a los niños hoy? ¿Has visto a Felipe, Carmen, Miguel?». «Isabel», respondía Tomás con paciencia infinita, «los niños se fueron, hace años, están en paz ahora». «No», insistía Isabel agitando la cabeza. «No se fueron, están aquí, solo que no puedo verlos. Pero escucho sus voces a veces. Los escucho jugando, los escucho llamándome. «Mamá», dicen. «Mamá, ¿dónde estás?». Pero cuando respondo, no me escuchan. Es como si estuviera hablando, pero ningún sonido saliera. Otras veces, Isabel no reconocía a Tomás en absoluto. Lo miraba con confusión, preguntando quién era, por qué estaba en su cuarto. En esos momentos, Tomás simplemente se sentaba en silencio, manteniendo compañía a su esposa, aunque ella no supiera quién era él. Los otros sirvientes evitaban a Isabel cuando podían. Su locura los incomodaba, les recordaba lo frágil que era la cordura, lo fácilmente que el dolor podía destruir una mente. «La pobre Isabel», susurraban cuando pensaban que nadie escuchaba. «Perdió a todos sus hijos y perdió su mente con ellos. Es una tragedia». «Es más que una tragedia», respondía ocasionalmente algún sirviente más reflexivo. «Es una injusticia. Sus hijos murieron porque no podían pagar un médico, porque estaba demasiado ocupada cuidando a los hijos de los patrones para cuidar a los suyos apropiadamente. Y ahora ha perdido su mente, y los patrones la mantienen encerrada como si fuera peligrosa, cuando todo lo que es una madre destrozada por un dolor que ninguna persona debería tener que soportar». Los niños Mendoza, ahora mayores, ocasionalmente preguntaban por su antigua nana. «¿Dónde está Isabel?», preguntaba Lucía, quien había sido solo una bebé cuando Isabel perdió la razón, pero que recordaba vagamente a la mujer cálida que solía cuidarla. «Está enferma», respondía doña Catalina simplemente. «Es mejor que no la visiten. Sería perturbador para ustedes». Pero Eduardo, quien ahora tenía 12 años, nunca olvidó los últimos meses de Isabel como su nana. Nunca olvidó cómo ella había comenzado a llamarlo Felipe, cómo había insistido que él era su hijo muerto. Y aunque lo había asustado en ese momento, ahora que era mayor, comenzaba a comprender el dolor que había impulsado su locura. «Madre», le preguntó a doña Catalina un día,
¿Por qué nunca conseguimos un médico para los hijos de Isabel cuando estaban enfermos? Nosotros teníamos el doctor Ramírez cada vez que estábamos enfermos, ¿por qué ellos no? Doña Catalina pareció incómoda con la pregunta. Los médicos son caros, Eduardo. No podemos pagar médicos para todos los trabajadores y sus familias. Sería económicamente insostenible. Pero 3 niños murieron, insistió Eduardo, y ahora Isabel ha perdido la razón. ¿No vale eso 50 pesos 3 veces? Eduardo, no entiendes cómo funcionan estas cosas, respondió doña Catalina con firmeza. Cuando seas mayor, comprenderás que hay límites a lo que los patrones pueden hacer por sus trabajadores. Hacemos lo que podemos, pero no podemos ser responsables por cada tragedia que les suceda. Pero Eduardo no estaba convencido, y la incomodidad que sentía sobre el destino de Isabel y sus hijos continuaría molestándolo durante años. Para Isabel, los días se fundían uno en otro sin distinción clara. A veces creía que estaba cuidando a los niños Mendoza como siempre lo había hecho. Se levantaba por la mañana y se preparaba para ir a la habitación de los niños, solo para encontrar su puerta cerrada con llave, recordándole que ya no era permitida cerca de ellos. Otras veces creía que estaba en su casa con Tomás y sus 3 hijos, una familia feliz. Felipe, llamaba, ven a comer. Carmen, ayuda a tu hermano Miguel. Son una buena familia, mis bebés buenos. Pero entonces miraba alrededor del pequeño cuarto vacío y la confusión la abrumaba. ¿Dónde fueron? Estaban aquí hace un momento. Los vi, los escuché. ¿Por qué siguen escondiéndose de mí? En sus momentos más lúcidos había destellos de conciencia sobre lo que había pasado. Recordaba el funeral de Felipe, el rostro de Carmen mientras moría, el último aliento de Miguel. Y en esos momentos el dolor era tan intenso que gritaba, un sonido agudo y desesperado que asustaba a todos los que lo escuchaban. «¡Mis bebés están muertos!», gritaba, rasgándose el cabello, arañando su propia piel. «Están muertos y es mi culpa. Debería haberlos salvado, debería haber estado allí». Pero estos momentos de lucidez eran breves y traumáticos. Pronto su mente se retiraba de nuevo a la fantasía donde sus hijos todavía vivían, donde solo estaban escondidos, donde todavía había esperanza de verlos de nuevo. Isabel desarrolló un ritual extraño durante sus años finales. Cada noche se paraba junto a la pequeña ventana de su cuarto, que daba vista al cementerio donde sus hijos estaban enterrados, y hablaba con ellos como si pudieran escucharla. Felipe, Carmen, Miguel, decía suavemente, «Sé que están allá afuera en algún lugar. Mamá sigue aquí. Mamá siempre estará aquí. Cuando estén listos para dejar de esconderse, vengan a casa. Estaré esperando. Siempre estaré esperando». A veces cantaba las canciones de cuna que solía cantarles cuando eran bebés. Su voz, una vez dulce, ahora era áspera y quebrada, pero las melodías eran reconocibles. Los guardias que patrullaban por las noches a veces la escuchaban cantando y se detenían a escuchar. «La loca Isabel está cantando a sus fantasmas de nuevo», decían. Pero había algo en su canto, algo en la tristeza pura de su voz, que los conmovía a pesar de sí mismos. En 1871, 4 años después de la muerte de Miguel, la salud de Isabel comenzó a deteriorarse rápidamente. Nunca había sido la misma después de las muertes de sus hijos. El dolor, el trauma, los años de confinamiento, todo había cobrado su precio en su cuerpo así como en su mente. Desarrolló una tos persistente que le recordaba a Tomás las toses que habían tenido sus hijos antes de morir. Comenzó a perder peso, su cuerpo consumiéndose hasta que era poco más que piel y huesos, y su mente, ya fragmentada, comenzó a desmoronarse aún más. «Tomás», le dijo una noche cuando él vino a visitarla, su voz apenas un susurro,
Creo que pronto voy a ver a los niños, realmente verlos, no solo escucharlos. Voy a reunirme con ellos pronto. No digas eso, respondió Tomás, aunque sabía que probablemente era verdad. Todavía tienes tiempo. No, dijo Isabel con una claridad extraña. Y está bien, he estado sola durante tanto tiempo. Mis bebés me han estado esperando. Es hora de que vaya con ellos. Isabel Cortés murió el 12 de marzo de 1871, a la edad de 32 años. Había vivido solo 13 años como adulta, y 8 de esos años habían sido consumidos por la tragedia, el dolor y eventualmente la locura. Sus últimas palabras, susurradas a Tomás, mientras él sostenía su mano, fueron: «Mis hijos siguen aquí, pero ya no me ven. Ahora voy a donde ellos pueden verme de nuevo». Y con eso cerró sus ojos por última vez. Epílogo. El legado de una mente rota. Isabel Cortés fue enterrada junto a sus 3 hijos en el pequeño cementerio de trabajadores en el borde de la Hacienda Mendoza. Tomás talló una sola cruz de madera que abarcaba las 4 tumbas, con una inscripción simple: Isabel, Felipe, Carmen, Miguel, reunidos al fin. Los otros sirvientes asistieron al funeral, llenando el pequeño cementerio con su presencia silenciosa. Era un reconocimiento no solo del dolor de Isabel, sino también del miedo compartido que todos sentían. Porque la historia de Isabel podría haber sido la historia de cualquiera de ellos. Todos eran trabajadores pobres, con hijos vulnerables. Todos dependían de patrones que valoraban a sus propios hijos, pero consideraban a los hijos de trabajadores como prescindibles. Esto podría pasarnos a cualquiera de nosotros, susurraba una sirvienta a otra durante el funeral. Cualquiera de nosotros podría perder a nuestros hijos porque no podemos pagar médicos. Cualquiera de nosotros podría perder la razón por el dolor. Tomás permaneció en la Hacienda Mendoza durante 5 años más después de la muerte de Isabel. Trabajaba en los campos, vivía solo en el pequeño cuarto que una vez había compartido con su esposa e hijos, y visitaba las tumbas todos los días al atardecer. En 1876 murió de una enfermedad del corazón a la edad de 40 años. Fue enterrado junto a su familia. Los niños Mendoza crecieron y eventualmente dejaron la hacienda. Eduardo, quien nunca olvidó a Isabel y el horror de verla perder la razón, se convirtió en un reformador social. Trabajó para establecer leyes que requerían que los patrones proporcionaran atención médica básica a sus trabajadores y sus familias. Nunca logró completamente sus metas durante su vida, pero plantó semillas que eventualmente darían fruto décadas después. «Conocí a una mujer», escribió Eduardo en sus memorias, publicadas en 1910, «que perdió a sus 3 hijos porque no pudimos encontrar en nuestros corazones o en nuestras billeteras 50 pesos 3 veces para salvar sus vidas. Y con la muerte de sus hijos, perdió su mente, se volvió loca del dolor, confundiendo a los niños que cuidaba con los hijos que había perdido. La tratamos como si estuviera enferma, como si su locura fuera una falla personal. Pero la verdad es que la enfermedad no era suya, era nuestra. Era la enfermedad de una sociedad que valora a algunos niños y descarta a otros basándose simplemente en las circunstancias de su nacimiento. La historia de Isabel Cortés permanecía mayormente olvidada durante décadas. Era solo otra tragedia entre miles de tragedias similares en el México del siglo XIX, donde trabajadores pobres sufrían y morían en silencio, mientras sus patrones ricos vivían en confort. Pero en 1950, un historiador local, investigando la historia de la Hacienda Mendoza, descubrió las memorias de Eduardo y quedó fascinado por la historia de Isabel. Investigó más, encontrando registros de la hacienda, entrevistando a descendientes de trabajadores que habían conocido la historia.
Lo que emergió fue un retrato doloroso de una mujer destrozada por pérdidas que eran completamente prevenibles, impulsada a la locura por un dolor que ninguna persona debería tener que soportar. El historiador, un hombre llamado Dr. Luis Hernández, publicó un libro en 1952 titulado Las Madres Invisibles, Historias de Sirvientas en el México del siglo XIX. Un capítulo completo estaba dedicado a Isabel Cortés. La historia de Isabel, escribió el doctor Hernández, es la historia de miles de mujeres que amaban a sus hijos, pero no podían protegerlos porque estaban atrapadas en un sistema que requería que priorizaran a los hijos de otros. Es la historia de madres que veían a sus propios hijos morir mientras cuidaban a niños privilegiados que tenían todo lo que sus propios hijos necesitaban. Y es la historia de cómo tal dolor puede destruir una mente, crear una locura que es realmente una forma de supervivencia psicológica. Cuando Isabel insistía que sus hijos todavía vivían, continuaba el doctor Hernández, no estaba simplemente delirando. Estaba rechazando aceptar una realidad demasiado dolorosa para soportar. Su mente creó una alternativa donde sus bebés todavía existían, donde su sufrimiento no había sido en vano, donde ella todavía podía ser madre aunque sus hijos estuvieran muertos. Era locura, sí, pero era locura nacida de amor maternal y dolor insoportable. En 1975, el gobierno de Morelos erigió un pequeño monumento en el sitio donde una vez había estado la Hacienda Mendoza. El monumento es una escultura de una mujer con 3 niños pequeños, todos abrazados. La placa lee, en memoria de Isabel Cortés y sus hijos Felipe, Carmen y Miguel. Isabel cuidó a los hijos de otros mientras los suyos morían por falta de atención médica que no podía pagar. En su dolor perdió la razón, pero nunca perdió su amor maternal. Que su historia nos recuerde que cada niño merece cuidado, cada madre merece apoyo y que ninguna familia debería tener que elegir entre su subsistencia y la salud de sus hijos. Hoy, más de 150 años después, la historia de Isabel Cortés sigue siendo enseñada en Morelos como un recordatorio de las injusticias del pasado y un llamado a continuar luchando por un mundo donde ninguna madre tenga que vivir la pesadilla que Isabel vivió. Sus últimas palabras, mis hijos siguen aquí pero no me ven, se han convertido en un símbolo del dolor de todas las madres que han perdido hijos a la pobreza, la enfermedad y la injusticia social. Son palabras que reconocen una verdad dolorosa, que para una madre, sus hijos nunca realmente mueren. Viven para siempre en su corazón, en su memoria, en su amor, que trasciende incluso la muerte misma. Si te gustó esta historia y quieres conocer más casos reales de madres que perdieron todo mientras cuidaban a los hijos de otros, de trabajadores que sufrieron tragedias prevenibles y de cómo el dolor puede manifestarse de formas que la sociedad etiqueta como locura, suscríbete y activa la campanita. Cada semana traemos historias documentadas que revelan las realidades dolorosas del pasado y nos recuerdan por qué debemos construir un mundo más justo, donde ninguna madre tenga que vivir el infierno que Isabel vivió. La historia de Isabel Cortés nos enseña que la locura a menudo no es debilidad personal, sino la respuesta humana al dolor insoportable, y que cuando juzgamos a quienes han perdido la razón, debemos primero examinar las condiciones que los llevaron a ese punto. Comparte esta historia, recuerda su nombre y honra su memoria luchando por un mundo donde cada niño importe y cada madre pueda proteger a sus hijos sin sacrificar su propia subsistencia.